de Innovación en Economía Circular del Ayuntamiento de Madrid, que está en Vicálvaro. Y para dar inicio a este webinar, antes de nada, nos gustaría agradecer a las personas que nos acompañan. Más de 100 personas están conectadas con nosotras y nosotros. Queremos que sea un espacio participativo, con lo cual podéis escribir en el chat todas vuestras cuestiones y preguntas que queréis que traslademos a los ponentes que nos acompañarán al día de hoy. Y queremos dar esta bienvenida al webinar titulado Energía Biológica y Ciudades Sostenibles, que con diversas acciones en la construcción de alianzas con sector privado, público y tercer sector, así como formaciones, talleres, cursos destinados al conocimiento y aplicación de la economía circular, tenemos como objetivo a través del laboratorio generar espacios de iniciativas que fomenten una transición ecológica justa y sostenible, así como una generación de empleo y oportunidad para colectivos en una situación de vulnerabilidad. En este webinar de hoy, pretendemos dar a conocer, como bien pone el título, el papel de la energía biológica incorporada eficientemente en nuestra infraestructura urbana. Y por otro lado, dar a conocer las de producción de energía centradas en la mejora de la eficiencia energética de nuestros edificios a través del uso de las soluciones basadas en la naturaleza. En ese sentido, la energía biológica es una energía renovable procedente de sustancias que constituyen los seres vivos, como pueden ser las plantas, los animales, así como los restos y residuos que producimos orgánicos. En este contexto, en la actualidad, el aprovechamiento de los restos de alimentos, la utilización de algas, como lo vamos a ver, o la combinación del sol y de cubiertas jardineras, pueden contribuir a la generación de una energía sostenible en nuestra ciudad. Queremos traer al debate de hoy iniciativas que nos guíen en este sentido de buscar soluciones innovadoras que puedan ser aplicadas a nuestro contexto en Madrid o en otras ciudades de España o de personas que nos acompañan de otros países y ciudades. Y en la actualidad, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y Conectividad y Restauración Ecológica de TEPO, nos trae un dato muy interesante. Los ecosistemas urbanos y sus infraestructuras asociadas han aumentado un 50% entre 98 y 2006, ocupando aproximadamente un 2% de la superficie de España. Cada vez somos más urbanos y nuestra realidad es trabajar en un contexto urbano, con lo cual tenemos muchos retos en ese sentido. Y uno de ellos según dice el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, generamos alrededor del 38% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en espacios urbanos, especialmente por las edificaciones. Y esto nos trae un reto, que con este tipo de acciones muy difícilmente llegaremos al objetivo del 2% de aumento de nuestras emisiones de la temperatura, con lo cual vamos a tener un serio problema si no cambiamos también desde la manera de edificar y también mejorar esos edificios que ya tenemos. Como resultado de esas cifras, la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad para 2030, aprobada en 2022, reconoce nuevamente la necesidad de desarrollar una infraestructura verde potente como una de las herramientas principales para el logro de los objetivos medioambientales de la Unión Europea. Entonces, vamos, para no extender más, escuchar desde los expertos algunas de las soluciones que ya están en práctica y nos pueden ayudar y dar luz en este camino y tener tiempo para el debate al final. Daremos a conocer de primera mano las mejoras en las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid y contaremos con 3 casos de éxito en la aplicación de energías biológicas aplicadas en el ámbito urbano, que pueden inspirar tanto nuevos emprendimientos como la generación de empleo verde. Antes de dar comienzo, también intentaremos al final contestar todas las dudas en que vais planteando y en caso que no sea posible, lo trasladaremos a los ponentes para que podamos dar respuesta a todas ellas.
De esta manera vamos a empezar con la primera intervención. Participará Silvia Villacañas. En primer lugar, contaremos con su ponencia. Silvia es consejera técnica del área de Dirección General del Espacio Público del Ayuntamiento de Madrid y su trayectoria en el sector es muy conocida, una persona referente porque ha estado ligada siempre a la vertiente ambiental de la planificación urbana, al diseño del espacio público, al desarrollo de sistemas de indicadores urbanos y la generación urbana de barrios vulnerables. Por ello, hoy nos informará sobre las mejoras en las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid, especialmente el factor verde, que es una de las nuevas normativas implementadas para la construcción de edificios en la capital. Así que doy paso a Silvia para no extender más. Muchas gracias, Silvia, por tu participación al día de hoy. Muchas gracias a la invitación del Centro de Economía Circular de Vicálvaro y también a todos los asistentes por darme la oportunidad de explicar esta propuesta normativa del Ayuntamiento de Madrid. Voy a compartir pantalla, a ver si... Creo que está compartiéndose ya. ¿Se ve bien? Sí, se ve, sí. Perfecto. Bien, pues voy a explicar la normativa del factor verde. La normativa, en principio, todavía no está aprobada. Es una nueva norma del Ayuntamiento de Madrid y está pendiente de aprobación definitiva por la comunidad. Esperamos que en breve, que aquí a final de año, pudiera estar aprobada, pero bueno, hay que tener unas ciertas cautelas en la regulación que voy a explicar, porque pudiera estar sometida a lo mejor a algún cambio de última hora. Voy a explicar un poco el contexto en el que se produce esta regulación del factor verde, otros casos que se toman como referencia y también qué otros proyectos municipales están impulsando el reverdecimiento de la ciudad. Quería empezar con esta diapositiva en la que se ven dos infografías de uno de los dos proyectos más importantes de las ciudades de Madrid y Barcelona de futuro. Es en Madrid Nuevo Norte y la remodelación de la fábrica de Mercedes-Benz, porque la transformación y el futuro de las ciudades va a ser verde. El inicio quizá de este nuevo pensamiento en el Ayuntamiento de Madrid surge, yo creo que en el año 2009, en una colaboración estrecha con la Universidad Politécnica, la Escuela de Arquitectura de Madrid y el equipo de investigación de Javier Neila y Esther Higueras, que nos plantean una propuesta, una nueva normativa, una revisión normativa del Plan General, incidiendo en muchas cosas, entre ellas pues, esta idea de reverdecimiento, pero también en incorporar muchos fundamentos bioclimáticos que no estaban del todo incorporados en lo que es la planificación de la ciudad. Esta guía aparece en esta diapositiva, está disponible en la página web del Ayuntamiento e incorpora pues, todos los fundamentos de lo que es incidencia solar, arcos solares, isla de calor, los climogramas de bienestar de Gibboni, o sea, todo el fundamento que debe tener la escala del edificio y también la escala de ciudad. Otra colaboración, bueno, decir que es en el año 2009 cuando hay una preocupación por el tema de los ecobarrios, empiezan a aparecer estas experiencias piloto en muchas ciudades de cómo transitar hacia un planeamiento y una ciudad más sostenible. También muy parecido en fecha, en el año 2011, también hay una colaboración también con la Universidad Politécnica para hacer una propuesta de un plan de bulevares para la ciudad de Madrid. Con el equipo de Julio Pozueta y de Pachi Lamikis se elabora una propuesta que es el momento de la revisión del Plan General en este periodo de 2011-2014, cuando se incorpora y se extiende al conjunto de la ciudad. Hay que decir que este Plan General, esta revisión del Plan General no se lleva a aprobar, pero sí es el germen de muchas de las cosas que están sucediendo hoy en día en la ciudad, ¿no? Normativa o actuaciones como la que estamos viendo de la desaparición del Boulevard del Scalestric de Pedro Bosch o el de María de Molina. Entonces, es en esta idea de crear una red de corredores ambientales de la ciudad de Madrid. Querría resaltar de este estudio, que me parece bastante interesante, el ver cómo la ciudad de Madrid podría llegar a tener una red de unos 400 kilómetros de corredores urbanos o corredores ambientales, casi la mitad, 250, podrían ser bulevares, y hoy en día un 42% tienen ya un buen funcionamiento como tales, un 26% se podría hacer solamente con la eliminación del aparcamiento sin afectar a la movilidad,
un 22% reduciendo carriles sobredimensionados y solo un 10% interviniendo en la rebaja de la IMD. Con lo cual, sin un impacto muy grande sobre nuestras formas de movilidad, sí que sería posible llegar a un funcionamiento, un comportamiento del espacio público bastante más interesante desde el punto de vista de la adaptación climática. En esa revisión del Plan General también se pone en marcha un sistema de indicadores que ya estaba proponiendo Salvador Rueda para todas las ciudades medianas y grandes, y se desarrolla pues, un conjunto de hasta 40 indicadores pues, con estos epígrafes de lo que es sostenibilidad urbana, complejidad, cohesión social, calidad de vida, y de ellos destacaré 4 que afectan al tema del verde. Medimos cuál era el porcentaje de población con acceso a un parque. El 60% de la población de Madrid a menos de 300 metros tiene un acceso a un parque, es el que aparece dibujado en este diagrama. Pero también calculamos otros indicadores, lo hablamos de factor verde de parcela, pero realmente es un índice de vegetación a través de imagen satélite. La cartografía municipal elabora una serie de mapas en el que podíamos obtener datos de índice de vegetación. El índice de vegetación medio de las parcelas de Madrid estaba en un 0,37, el de las calles en un 0,35 y también se identificaron un 37% de cubiertas de edificios con muy mala o baja eficiencia térmica. Actualmente son datos que se siguen actualizando. En el visor geográfico, en el geoportal del Ayuntamiento de Madrid, se dan datos de isla de calor, se pueden visualizar y también se pueden descargar y trabajar con ellos. Este es el dato de isla de calor del año 2022. Este es el dato de índice de vegetación de imagen satélite, nos mide la actividad clorofílica que tiene la vegetación y cómo esto a través del espectro visible pues podemos darle un índice normalizado entre 0 y 1. En esa revisión del Plan General es cuando se plantea por primera vez la propuesta de un factor verde. Y aquí en esta diapositiva explico un poco la formulación actual del factor verde. Factor verde no deja de ser el sumatorio de todas las superficies de una parcela ponderadas según cómo participan o cómo contribuyen al verde y al comportamiento térmico de la ciudad. De tal manera que en este dibujo, en la imagen derecha superior, pues no es lo mismo un espacio que esté ajardinado, un espacio que esté ajardinado con edificación bajo rasante, como pueden ser los casos de los aparcamientos, o los pavimentos permeables, o una cubierta verde, una cubierta de color claro. Así es como lo formulamos en la revisión del Plan General. Ahora, en la formulación actual, esta es muy parecida, o sea, esta parte del sumatorio es exactamente la misma, es ese coeficiente ponderado de superficies dividido por la superficie total de parcela, pero se aplican 2 coeficientes correctores, esta es la novedad. Un coeficiente que tiene que ver con la tipología edificatoria, el C sub T, y un coeficiente que tiene que ver con el tipo de obra. De tal manera, pues que estos aparecen aquí en las tablas inferior, en la mitad inferior de la diapositiva, pues no se exige lo mismo a una obra que sea de nueva planta o sustitución, hay una mayor exigencia de factor verde que a una ampliación o una rehabilitación. Y también, pues, se aplica a una tipología edificatoria unos coeficientes correctores y se exige a toda la ciudad un factor verde único de 0,35 como un valor mínimo al que hay que llegar. Y luego los coeficientes según se ponderan, pues aparecen estos 8 coeficientes que afectan a fachadas verdes, tanto continuas o modulares, cubiertas verdes, extensivas o intensivas, el sombreamiento producido por un árbol adulto existente, un árbol nuevo, o que haya jardinamiento sobre rasante o con edificación subterránea. Esto es como está formulado en la propuesta normativa. Para entender un poco qué es lo que significa, bueno, también decir que por motivos de catalogación del edificio se pueden llegar a excepcionar o a rebajar estos índices, pero para entender un poco qué es lo que estamos impactando o cómo estamos impactando en la ciudad, en la diapositiva siguiente lo que voy a hacer es pues como despejar este término, ¿no? El del sumatorio de las superficies y quedarnos con un factor verde, por así decirlo, con asterisco. Este factor verde lo que hace es dividir ese 0,35 por las tipologías edificatorias, por el coeficiente de tipología edificatoria, manzana cerrada, y ver qué rangos hay en función del tipo de obra, o de bloque abierto, o de familiar, o de actividad económica. Entonces, lo que vemos es que para la tipología de manzana cerrada estamos exigiendo un factor verde entre 0,1 y 0,2. El bloque abierto o edificación en altura, con espacio libre,
pues estamos más abundante de parcela, estamos entre un 0,2 y un 0,3. Para las viviendas unifamiliares o bajas densidades estamos entre un 0,25 y un 0,35. Y para las zonas de actividad económica entre 0,1 y 0,2. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues bueno, un 0,1 pues quiere decir un 10% de ajardinamiento sobre terreno natural, o un 14% si la edificación está bajo rasante, o un 33% de pavimento permeable, un 20% de cubierta verde, o combinaciones sobre lo mismo. Me ha parecido importante introducir también en la morfología el espacio libre de las parcelas en estas tipologías, calculado con un sistema de información geográfica. La mediana, que quiere decir el valor que alcanzan el 50% de las parcelas, en manzana cerrada es un 16%, es decir, más del 50% de las parcelas de manzana cerrada tienen un 16% de espacio libre. Y el resto, pues el bloque abierto es un 57%, la unifamiliar un 67% y la actividad económica un 56%. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Es bastante indicativo de entender que donde podríamos tener los problemas para cumplir el factor verde solamente con espacio libre ajardinado sería en la manzana cerrada. Porque en principio, tanto en las otras tipologías, parece que hay espacio libre suficiente como para no tener que ir a un edificio con una cubierta o con una fachada verde. Esto en la realidad no es así, porque también sabemos que hay muchísimas unifamiliares donde también hay muchos patios, se ha eliminado el ajardinamiento, o las parcelas de actividad económica, pues aunque tienen mucho espacio libre, pues es un espacio utilizado para aparcamiento, para usos logísticos y no hay presencia de verde. Esto es una evidencia, con lo cual, bueno, este mapa nos muestra un poco esta diferencia. Aquí tenemos un mapa que nos muestra el espacio libre de parcela menos el factor verde normativo. Entonces estamos viendo claramente cómo es la manzana cerrada, es el centro histórico, son parcelas del ensanche, de Tetuán, de esa parcelación pues, de la primera periferia, de esas tramas tan densas del puente de Vallecas, de Carabanchel, Usera, donde va a ser más difícil alcanzar ese factor verde solamente con el jardinamiento de la parcela, que es como actualmente está regulada en las normas urbanísticas del Plan General, que exigen que un 50% del espacio libre de parcela esté ajardinado. O sea, esto es un cambio que lo que está intentando es incorporar pues más verde también a través de los edificios. ¿En qué nos inspiramos? Nos inspiramos en su momento en el Biotope Area Factor de Berlín. Berlín en el año 2011 redacta el plan de paisaje de la ciudad de Berlín y ya incorpora este factor verde. Esto no es algo nuevo que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que ya venían ciudades con una trayectoria y con una evidencia en que ha ido hacia un reverdecimiento y una aparición de cubiertas verdes. Es muy interesante ver cómo actualmente hay un técnico municipal en cada uno de los distritos que se divide la ciudad de Berlín que está asesorando sobre la aplicación de este factor e incluso ya hay muchas más tipologías de superficies, hay hasta 16 tipos diferentes de cubiertas o de superficies que se ponderan. También otro caso muy interesante fue Malmo. Malmo desarrolla en el año 2001 un ecobarrio con unos criterios de sostenibilidad enormemente exigentes. De hecho, el factor verde que aplican es el 0,6. Esta transformación se traslada a toda la ciudad. Malmo es una ciudad industrial, portuaria, que se ha ido transformando. Y hoy en día, pues podemos decir que un 50% de las cubiertas aprovechan las aguas de lluvia. Ha tenido un impacto ambiental muy importante en cuanto a reducción también de emisiones de CO2. A nivel social, pues ha crecido también la participación y la involucración de los residentes, pues hasta en temas de planeamiento o de participación pública, incluso en las elecciones municipales. Y ha tenido un reflejo también en cuanto a atracción de economía ligada a sectores del medio ambiente en la ciudad. Bueno, actualmente también en el geoportal del Ayuntamiento de Madrid podemos tener un visor para ver cuál es el inventario de las cubiertas y fachadas verdes actualmente existentes en Madrid. Estos son los datos, hay 131 cubiertas y fachadas con una superficie pues, en torno a unas 14,6 hectáreas. No es mucho, pero bueno, esto es un indicador que nos va a ir permitiendo ver la evolución y el efecto que pueda tener esta nueva normativa en la ciudad de Madrid. Otras iniciativas municipales que también son importantes
pues el proyecto Bosque Metropolitano es un proyecto que se inicia en la anterior legislatura para crear una gran infraestructura verde, de las más importantes a nivel europeo, a través de nuevos planeamientos y del suelo no urbanizable de la ciudad de Madrid, con incorporación pues, de muchas técnicas de bioingeniería bastante novedosas, de aplicación en cuanto a utilización, por ejemplo, de gestión de escorrentías, de aplicación de jardines de lluvia, de empleo de vegetación autóctona y de otras formas también de plantación y de conservación implícitas. En la escala local, pues hay un proyecto también iniciado en la anterior legislatura, varios productores, y lo que se trata también es de poner parcelas municipales, de patrimonio municipal del suelo, al servicio de la agricultura urbana de proximidad. Se ha iniciado ahora se ha lanzado una primera convocatoria de parcelas y está previsto pues, continuar con esta iniciativa, ¿no? De contribuir al reverdecimiento. Madrid también participa en la red de ciudades T40 de adaptación al cambio climático en 2 ediciones y hay 4 proyectos que pretenden ser singulares en la ciudad de Madrid y un poco proyectos faro en cuanto a la integración de naturaleza a nivel de edificio y de parcela. Es el Campus for Living Cities, es una residencia de estudiantes en el campus sur de la Universidad Politécnica de Vallecas. Petit Village es un proyecto residencial de cohousing en el barrio del aeropuerto. High Life es un proyecto de logística, de industria verde. Disculpad. También está la fábrica Clesa en Fuencarral. Disculpad por la tos. Hay otras iniciativas como es la intervención en los entornos y en los patios de los colegios municipales que se están llevando a cabo. Y en cuanto a proyectos municipales. Y bueno, y quería acabar la presentación, esta breve presentación, con esta imagen de un refugio climático en la ciudad de Barcelona de este verano, hecho con el Centro de Arte de Santa Mónica. Y yo creo que es una imagen bastante interesante de cómo el futuro de todas las ciudades pasa por la adaptación climática y que es un compromiso que tenemos que hacer entre todas, instituciones públicas, privadas, entre el arte, entre expertos también profesionales de todos los campos, en el futuro que está en adaptar las ciudades a las islas de calor y, bueno, y también a los episodios de lluvia intensa que están en este momento de emergencia climática en el que nos encontramos. Y nada más, si queréis luego alguna aclaración, pues dejo ya de compartir mi presentación. Muchas gracias, Silvia, por esta ponencia tan aclaratoria y además también enhorabuena por el Ayuntamiento de Madrid, todo el equipo, en dar un paso a esta sostenibilidad y hacer frente, ¿no?, a esta emergencia climática que estamos viviendo y buscar soluciones que se pueden aplicar. Pues yo creo que puede ser un factor, nada más, mejor dicho, para potenciar este enverdecimiento de la ciudad. Queremos dar paso también al siguiente ponente, a Juan Cortés. Juan Cortés es director de Servicios de Clima y Sostenibilidad de ARUPI y en la última década ha estado elaborando estrategias de ESG, certificaciones de edificios ecológicos, proyectos urbanos, planos directores y llevado a cabo diseño de espacios públicos. Juan Cortés nos contará de primera mano el funcionamiento, las dificultades, los beneficios de las fachadas solar LIFI, o mejor dicho, paneles de microalgas, para generar calor y biomasa con fuentes de energía renovable. Es una innovación poco conocida todavía en nuestra ciudad. Y además nos gustaría hacer hincapié en la viabilidad de este tipo de infraestructuras como generadora de empleo verde para la sociedad. Muchas gracias, Juan Cortés, y te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias al Centro de Economía Circular, a toda la organización y al resto de los ponentes, porque me ha interesado mucho la presentación de Silvia y también las siguientes por parte de Lucía y Jorge. Entonces, en mi caso voy a compartir, me avisáis si lo podéis ver correctamente. En un segundo lo tenemos. Perfecto. Pues... Sí, se ve, perfecto, puedes seguir. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar,
también presentarnos muy brevemente. La empresa Arup somos una empresa de ingeniería, de arquitectura y de consultoría en sostenibilidad. Acabamos de celebrar nuestro 30 aniversario en España, o sea que tenemos ya una presencia aquí muy sólida, pero quizás para el gran público no somos tan conocidos, ¿no? Y sin embargo creemos que podemos aportar mucho en el ámbito de transformar este sector inmobiliario y de la construcción para que esté de acuerdo con las necesidades que tiene nuestra sociedad y que va a tener a futuro. Y hay un dato que muchos de nosotros tenemos en mente, y es que en el año 2050 más de 2/3 de la población mundial van a vivir en ciudades. Esto sería unos 6 billones de habitantes, pero quizás no somos tan conscientes que en paralelo está sucediendo el cambio climático, ¿no? Esta crisis que nos impacta cada vez más en nuestro día a día y que uniendo estos dos sucesos pues nos hace pensar que es importante cambiar la forma de pensar nuestro entorno construido y que necesitamos mejorar la calidad de vida de muchos de estos futuros habitantes de la ciudad, desde proporcionar una vivienda asequible, permitir una nutrición más saludable, darles una energía que no genere tantas emisiones como actualmente, prescindir de los combustibles fósiles, por ejemplo, y a la vez también proveer de agua limpia. Entonces, el objetivo más global que tenemos en Arup es que todo esto se consiga reduciendo el impacto sobre el medio ambiente y mejorando la salud humana, a la vez que todas estas nuevas construcciones, nuestras nuevas ciudades, estén mejor integradas en el paisaje y en el territorio alrededor y sean más inclusivas para las comunidades, es decir, que sean vibrantes, que sean sanas a nivel social también, no solamente a nivel físico. Y a modo de pequeña presentación, pues bueno, es verdad que me ha hecho mucha ilusión ver algunos de los proyectos en la presentación anterior en los cuales hemos contribuido en mayor o menor medida. Llevamos más de 100 proyectos de consultoría de sostenibilidad en España y somos un equipo integrado por diversas personas especialistas en medio ambiente, en arquitectura sostenible, en certificaciones verdes y trabajamos de manera transversal en proyectos de diferentes escalas, desde verdaderas ciudades dentro de la ciudad, como Madrid Nuevo Norte, que por si no lo sabía alguno de los asistentes, va a contar con una población de 60.000 personas, es decir, va a tener más población que algunas capitales de provincia. Y a la vez estamos muy enfocados porque creemos firmemente que el futuro es rehabilitar el patrimonio existente. Entonces, este proyecto ejemplo, que es Castellana 81, que está situado en pleno centro de negocios de Madrid, en Azca, es un ejemplo cómo nos hemos integrado en un equipo multidisciplinar formado por otras empresas, por el propietario, el promotor, y hemos aumentado la funcionalidad de los usuarios, creando unos espacios más habitables y, por supuesto, verificando con datos que esto se cumple, y este me parece un punto muy importante, que hemos llegado ya a un estado en el cual es importante pasar de las buenas intenciones, de las estrategias y de las declaraciones a unos datos concretos que el propio usuario pueda ver en el día a día. Y si pasamos ya al caso de estudio, en el cual yo voy a hacer un poco de portavoz de un trabajo realizado por muchísimas personas a lo largo de los años, ¿no? Este proyecto surge en Arup, Alemania, como parte de la exposición universal de construcción en Hamburgo en 2013, y se plantea aquí realizar un prototipo de fachada que pueda servir para ejemplificar algunas de las características y el funcionamiento que pensamos que los edificios tienen que tener dentro de las ciudades. Algunos de los socios han sido la Universidad Técnica de Dresde y otras empresas privadas que podéis ver aquí, que no nombro por la complejidad, perdón, de los nombres en alemán. Y el proyecto se centraba en desarrollar un prototipo de fachada bioenergética. Y bien, ¿qué significa bioenergética? Significa que dentro de la fachada de vidrio hay unos fotobioreactores integrados, y el componente orgánico en ello, el componente vivo, serían las microalgas, que es algo bastante innovador, porque estamos más acostumbrados a ver las cubiertas vegetales, a ver las zonas ajardinadas o también a ver fachadas verdes tanto en interiores como exteriores, y cada vez esto está más presente en nuestros diseños y en nuestras obras. Pero el contar con un edificio que funcione a modo de un ecosistema entero,
que replique este funcionamiento de la naturaleza y que sea mucho más circular, en el sentido que unos sistemas del edificio alimenten a otros o se beneficien, pues era la hipótesis que se pretendía demostrar. Por tanto, si la fachada o la envolvente, que es la piel del edificio, que es como se relaciona el edificio con las personas, con el exterior y con el paisaje, integra estos componentes de energías renovables, en este caso funcionando como un captador de energía solar térmica, como veis en la parte superior. Esto permite que a través de las algas también se genere un calor que sirve para que estos acumuladores que vemos en el sótano del edificio refuercen el sistema de calefacción y de agua caliente sanitaria. Es decir, este sería un poco el primer beneficio que consigue la fachada, y es conseguir un calor prácticamente gratuito. Pero en segundo lugar, la parte viva de la fachada, las microalgas, también van generando una biomasa de alta calidad, ¿no? Y esta biomasa se puede cosechar y sirve, por una parte, para generar productos que pueden servir para la alimentación, no tanto alimentación humana, sino de otro tipo, y también, y pensamos que esto también es un gran beneficio, de acuerdo con la economía circular y la eliminación de residuos, para envases en la industria farmacéutica y cosmética. Y bien, ¿cómo se resuelve este tipo de fachada? ¿Qué elementos tiene? Pues esta piel funciona con un sistema modular, como podéis ver en la imagen, con diferentes tipos de paneles. Y dentro de las dos láminas de la fachada, la exterior siempre es un vidrio, contiene un fluido con nutrientes que es el hábitat perfecto para las microalgas. Al incidir la luz solar, se permite también la absorción de CO2, es decir, al producirse la materia orgánica, la estructura biológica de las propias microalgas, se va absorbiendo CO2 y se emite calor. Y este calor se va aprovechando, como contábamos anteriormente, en el esquema general del edificio. También tiene otra componente innovadora que no está tan relacionada ni con el diseño, ni con la construcción, ni los materiales propiamente dicho. Y esto se refiere también a la fachada, que es un componente que se puede reutilizar. En el mundo anglosajón se llama FAAS, Facade as a Service, la fachada como un servicio, y lo que implica es que la fachada no sería propiedad del promotor ni de la empresa constructora, sino que existe un operador que monta la fachada, la gestiona, mantiene el sistema, lo limpia, cosecha las algas, genera este beneficio económico, pero sobre todo lo más importante es que cuando llega al final de la vida útil está previsto el desmontaje de forma limpia y la reutilización de todos los componentes sin generar ningún residuo que acabe en el vertedero. Y esto me parece que es fundamental para pasar de un sistema lineal como el que tenemos actualmente en el sector de la construcción, mediante el cual generalmente se extraen unas materias primas en canteras, en graveras, se transforman utilizando mucha energía, utilizando mucha agua, se transportan al lugar de la obra donde se construye. Luego, durante la vida útil del edificio, generalmente no son sistemas ni materiales muy eficientes, y lo peor es cuando se procede a la demolición, que es lo que está pasando con la mayor parte de nuestros inmuebles, y acaban muchos componentes en el vertedero porque no son reutilizables o porque están ensamblados de tal manera que no se pueden separar los diferentes componentes. Y en este caso, yo creo que la belleza del sistema es que se puede reutilizar en otro tipo de edificios o en otro tipo de instalaciones sin ningún problema, prolongando la vida útil, y pensamos que este es uno de los principales objetivos. También me gustaría destacar algunos indicadores, ¿no? Porque hablábamos de números al principio. Entonces, los datos clave para nosotros serían que se pueden cosechar 5 kilos de biomasa por metro cuadrado de fachada cada año. Esto todavía pues no somos conscientes, pero los edificios se van a transformar en una fuente también de productos para la alimentación, generalmente vegetales. En segundo lugar, tenemos un factor de conversión del 38% de la energía solar térmica en calor aprovechable. Esto no parece demasiado alto, pero teniendo en cuenta que es una fachada que puede complementar otros sistemas de energías renovables en el edificio, creemos que es bastante interesante. Y lo más importante sería que se absorben 10 kilogramos de CO2 por fachada bioenergética al año. Para poner en contexto, una vivienda media en España emite 32 kilos de CO2 al año.
Por tanto, estaríamos neutralizando casi una tercera parte de estas emisiones si utilizásemos la fachada. La Unión Europea ha dictado que para el año 2030 se habrán de reducir las emisiones un 55% respecto de la línea base y habrán de aumentarse la utilización de energías renovables en un 40%. Por lo tanto, tenemos que pasar de los sistemas actuales en los cuales se entiende la energía renovable como un refuerzo en el edificio que suele estar en la cubierta a una serie de elementos que estén totalmente integrados y generar estos ecosistemas. Y por último, por ir acabando, desde el punto de vista arquitectónico y de diseño, se ha pensado que sea un sistema totalmente flexible, que haya 3 tipos de paneles que tienen las mismas dimensiones, que se pueden ir alternando. Uno de ellos que es transparente, que sirve para generar una especie de doble fachada, una cámara de aire, que aumenta el rendimiento energético del edificio. Un segundo translúcido, que para mí es el más bonito porque permite ver cómo se están generando estas microalgas y filtra la luz dándole un color verdoso, y por último un elemento opaco con un gran aislamiento térmico por detrás para conseguir estos edificios pasivos que son altamente eficientes y que no desperdician la energía. Y como creo que estoy llegando pues ya a los 10 minutos, agradeceros y por favor pediros que nos planteéis todas las preguntas que tengáis al final de las ponencias, que estaremos encantados de responder. Muchas gracias por la ponencia, por traernos información sobre esta tecnología tan innovadora. Y sí que hay una pregunta que la dejaremos al final, también si quieres contestar a través del propio chat, lo puedes hacer, para que nos retrasemos también la participación de la siguiente ponente, que es Lucía Bonet. Lucía es CEO y cofundadora de Biogás. Lleva más de 10 años trabajando como ingeniera en proyectos relacionados con la sostenibilidad, como la calidad del aire, reciclaje de plásticos, tratamiento de aguas y, por supuesto, en la generación de biogás a partir de residuos orgánicos, en este caso a escala pequeña. Hoy contaremos con ella, que va a exponer en detalle cómo se transforman estos residuos en energía y también en fertilizantes de alta calidad. Es un proceso que contribuye, sin duda alguna, a cerrar el ciclo, y te damos paso, Lucía, para que nos cuente un poco más sobre esta iniciativa. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla, a ver qué tal lo veis. A ver, que no encuentro esta otra ventana. Bueno, pues lo comparto así. ¿Qué tal lo veis? Sí, lo vemos perfectamente. Ahora, perfecto, puedes seguir, sí. Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación. Me presento, soy Lucía, cofundadora y CEO de Biogás, y nos dedicamos al biogás para autoconsumo, un biogás a una escala muy pequeñita. Entonces mi presentación va a tener una parte bastante orientada a la educación, porque al final es un tema muy innovador y, como ha tenido que hacer Juan, pues vamos a explicar un poquito la tecnología y luego pasamos a los casos de éxito. Este es un poco el guión. Y nada, comentaros que nosotros en Biogás nos dedicamos al biogás para autoconsumo, pero también nos dedicamos en gran medida, o en mayor medida desde mi punto de vista, al reciclaje de la parte orgánica de lo que es la basura de nuestras viviendas, de nuestros negocios. Esta parte orgánica de la basura conlleva el 40-50% de lo que son los residuos que generamos tanto a nivel negocios como a nivel doméstico diariamente. Y como han comentado mis compañeros, la normativa cada vez está más estricta y los residuos no deben acabar en un vertedero. Esto ha sido una grandísima oportunidad para nosotros, porque la nueva normativa lo que está obligando es a que esa fracción tan grande, casi el 50% de nuestros residuos, se trate de forma adecuada, se evite los impactos ambientales que conlleva y en definitiva se generen procesos y protocolos para que se recicle de la forma más sostenible posible. A día de hoy, para los que somos de Madrid, el cubo naranja que entró con Carmena y que se está poniendo poquito a poco en más y más barrios, ese cubo naranja es el que se destina para la producción de biogás, pero a una escala muy grande. Y esta es la legislación que viene Europa imponiendo, y es que el residuo orgánico tiene que
biodegradarse a base del uso de procesos biológicos en plantas de biogás, biodigestores, son dos palabras que voy a repetir mucho en esta presentación. Y esta es la planta de Valdemin Gómez de Madrid, donde van todos los residuos de la ciudad, características o diferencias de lo que hacemos nosotros en biogás. A esta escala, por ejemplo, bueno, el biogás se queda, es la propiedad de la planta, es la que se beneficia del biogás que genera nuestros residuos, y por otro lado, sobre todo, el fertilizante o compost que se genera en esta planta tiene un nivel de impropios que acaba en vertedero, porque las plantas de compostaje, bueno, ya hablar de aplicar en agricultura es inviable por la cantidad de impropios como metales, plásticos que hay en el residuo. Cuando se hace esta escala tan grande, como que nos desapegamos del impacto que conlleva nuestra bolsa de residuos, ¿no? Y entonces pues acaban materiales en esas bolsas que no deberían estar. Y esto fastidia un poquito lo que es ese cierre de ciclo. Voy a explicar un poquito en qué consiste esta tecnología de las plantas de biogás o biodigestores. Biodigestores es lo mismo que una planta de biogás, pero en una escala más pequeña. Es el mismo término y al final lo que estamos haciendo es hacer uso de un proceso biológico natural, como ocurre en nuestros estómagos, de una forma haciendo un símil, y es una tecnología en la que nosotros introducimos cualquier tipo de residuo orgánico, piel de fruta, verdura, estiércol animal, residuos de agricultura, cualquier residuo orgánico, y dentro de este estómago las bacterias lo que hacen es generar esa energía en forma de biogás, y por otro lado todos los nutrientes que no pasan a estado gaseoso fluyen, se disuelven con el agua y fluyen en forma de fertilizante líquido. Al final, ¿qué conlleva esto? Esta tecnología, lo que es ese eslabón, igual que la compostera, que es prima hermana de esta tecnología, es ese eslabón que cierra el ciclo del residuo orgánico. Nosotros cocinamos, o en los negocios se cocina, se genera residuo orgánico, lo introducimos en un biodigestor o en una planta de biogás y estamos generando la energía que necesitamos para cocinar, esos nuevos residuos que generarán a su vez otra vez esos nuevos alimentos que generan el residuo orgánico, y por otro lado estamos generando el fertilizante que devuelve a los suelos donde hemos cultivado todos esos nutrientes que hemos extraído durante la producción de alimentos. A nivel ambiental es súper interesante y de hecho está considerada como una tecnología sumidera de gases de efecto invernadero, porque esa cáscara de plátano que nos hemos comido en la merienda, la deje donde la deje, aunque sea en compostaje o sea en un vertedero o sea en el suelo de cualquier lugar, va a generar metano, va a generar biogás en su proceso de descomposición, es su forma natural de descomponerse. Entonces, lo que estamos haciendo con esta tecnología es capturar ese metano y cuando lo quemamos para generar energía renovable estamos reduciendo su impacto 23 veces más, ¿vale? Y por otro lado, todo ese fertilizante orgánico lo que está ayudando es a desplazar el uso de fertilizantes químicos que acaban un poquito con la vida de nuestros suelos por el impacto químico que tiene. Entonces estamos revitalizando suelos y ayudándoles a que esos grandes cultivos sigan intercambiando CO2 con la atmósfera. Digamos que le damos vida para que todo ese ecosistema de debajo del suelo siga activo e intercambie CO2 con el suelo. Yendo un poquito más a tecnología más tangible, que ahora mismo os enseño equipos reales, pero para que veamos un poquito las dos escalas en las que trabajamos nosotros, que es un poquito la innovación que estamos trayendo, es lo más pequeñito que tenemos serían particulares. Cualquiera de nosotros y nosotras aquí podría estar cocinando con los residuos que generamos, los residuos orgánicos que generamos diariamente. Una persona cocina entre 25 minutos y una familia ya estaríamos hablando de 2 horas de cocina diaria. Y luego, yendo a la escala más grandota que tenemos, sería ganadería. Por ejemplo, imaginaros un ganadero con 100 vacas, todo el estiércol que generan sus vacas no solo le da gas para cocinar, sino que ese tipo de usuario calienta toda la granja, calienta su vivienda que normalmente la tienen cerca, incluso generan electricidad para venderle a la red. ¿Vale? Eso serían las dos escalas, pero un negocio, por ejemplo, de procesamiento de manzana, pues con todo ese residuo de manzana podría fermentar compota de manzana, ¿no? Como cerrando el ciclo de su propio negocio, ahorrando en gas, reduciendo su impacto ambiental y básicamente cerrando el ciclo de forma muy local, para puro autoconsumo, es lo que nosotros trabajamos. Esto ya es tecnología real para que empecemos a tangibilizar un poquito ideas. Esto sería el equipo más pequeño que tenemos, con el que las familias cocinan diariamente, y así nos vamos a una escala más grande, serían pues tema de restauración, hoteles rurales. En función de la cantidad de residuos que tiene el proyecto, recomendamos una tecnología a otra.
También es súper interesante que los biodigestores o plantas de biogás funcionan como fosa séptica. Entonces, ahora estamos con un co-living en Tarragona de 20 familias que están rehabilitando una fábrica que no tiene sistema de saneamiento. Van a poner una planta para que todos los residuos de los inodoros pues acaben transformándose en fertilizante y en gas para cocina. Y esta es la escala un poquito más grande que ahora pasamos ya a ejemplos concretos. Esta es una C1 que serían para unos 100, 180 kilos al día de restos de cocina o un pequeño ganadero. Y ya vamos subiendo de escala en función del proyecto. Aquí ya estaríamos hablando de, estos son unos contenedores que apilamos así y estaríamos hablando pues de ayuntamientos o de un ganadero bastante, bueno, pues por lo menos 500 vacas, algo por ahí, por esa escala. Y lo dicho, bueno, vamos un poquito a marco legal. Este es el esquema de instalación para que tengáis un poco de idea de cómo funcionan los equipos. Hemos puesto el ejemplo de una C1, de una planta de unos 100, 180 kilos diarios. En función de la tecnología tenemos que pretratar, triturar, disolver, etc. el residuo. Eso depende del tipo de residuo. Entonces lo pretratamos si es necesario. Vertemos el residuo dentro del reactor, dentro de la planta de biogás o biodigestor que genera el biogás, que se acumula en un depósito, puede estar acoplado encima del propio reactor. Bueno, hay muchos diseños, ¿no? Estamos enseñando solo una muestra. Y luego, ¿qué hacemos con el biogás? Hay que filtrarlo. No sé si alguna vez habéis pisado en un pantano que pisamos y salen burbujitas y olemos a huevo podrido. Eso es biogás que se está produciendo de forma natural y ese olor a huevo podrido viene por el sulfídrico que conlleva este proceso, que conlleva la producción de residuos orgánicos. O sea, este proceso biológico genera un poquito de sulfídrico. Eso lo tenemos que limpiar porque puede llegar a corroer un poquito los metales de las tecnologías donde consumamos el biogás. Entonces retiramos ese sulfídrico, retiramos el agua o deshidratamos en ciertos casos, bombeamos un poquito el biogás para subir la presión. En este sentido, los biodigestores funcionan a presión atmosférica, es muy, muy bajita presión. Entonces tenemos que subir un poquito la presión del gas para consumirlo en un fogón, en una caldera para precalentar agua, para luego agua sanitaria, agua caliente sanitaria o calefacción y, por último, en los productores más grandes, pues generar electricidad. Y hablando del tema del fertilizante, yo cada vez que por un lado he hecho residuo orgánico, desbordo fertilizante por el otro lado. Entonces, en proyectos que tengan huerto, que tengan zonas ajardinadas, que tengan cualquier zona verde, es súper interesante porque estamos recuperando el agua, todo el agua que tiene ese residuo. O sea, el residuo normalmente es un 85-80% agua, estamos recuperando ese agua. Entrando un poquito en marco legal, bueno, y en consideraciones así un poquito más específicas, es súper interesante. Nosotros llevamos desde 2018 y desde las nuevas legislaciones que está trayendo Europa estamos viendo más y más demanda de este tipo de soluciones. Por un lado, la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica está obligando a los negocios a medir su huella ambiental, su huella CO2, de CO2 equivalente, y los equipos lo que hacen es desplazar el consumo de combustibles fósiles, con lo cual reducen su huella de carbono y, por otro lado, están reduciendo todo el impacto ambiental que generarían los residuos. En relación a la ley de residuos y suelos contaminados, que es súper interesante porque está obligando, y nos va a obligar como ciudadanos también, pero está obligando ya a los negocios a medir la cantidad de residuos que generan y a pagar, a garantizar que ese residuo se trate de forma adecuada. Cuando hablamos del residuo orgánico estamos hablando de llevarlo a una planta de biogás o llevarlo a una planta de biogás, básicamente. Entonces, o pagas un gestor de residuos o pagas al ayuntamiento que luego pagará un gestor de residuos, que conlleva que empecemos a pagar por los residuos que generamos. A nivel ciudadanía nos van a dar una tarjetita también en un futuro donde mediremos cuántos residuos generamos y pagaremos una tasa por ello. Entonces, esta es una fuente de ahorro súper interesante para los proyectos. Y por último, a nivel legal, en el marco de desperdicio alimentario, los restaurantes, sobre todo el tema de restauración, están obligados a o donar ese alimento que no debemos tirar, ¿no? Y que donarlo para personas que lo necesiten, o valorizarlo, que eso es lo que se hace en una planta de biogás. Luego, a nivel seguridad, que es una pregunta, es algo muy innovador, es una pregunta típica, todos los equipos cuentan con una válvula de seguridad, trabajan a baja presión y en este sentido son más seguros que una bombona por la bajita presión a la que trabajan. Por otro lado, el Ministerio de Industria a nuestra escala no nos considera plantas de biogás, pero sí nos regulan como instalaciones de gas, ¿vale? A nivel de gas, lo que estamos haciendo, las plantas de biogás son instalaciones de gas. Tema de olor,
dentro del reactor, que es donde está ocurriendo esa fermentación, dentro de la planta, no puede fugarse nada de olor porque estaríamos fugando biogás. Y luego, por otro lado, el fertilizante, a mí cuando lo huelo me recuerda como a las balas de paja que encontramos cuando vamos por el campo, huele un poquito a dulce, fermentado, pues ese tipo. Y a nivel mantenimiento, el único mantenimiento así importante sería el cambio de filtros, ¿vale? El filtro desulfídrico que hemos hablado. Pasamos ya a casos reales. Esta es la escala más pequeñita que tenemos. Este es Ibrahim. Vive en el centro de Granada, bueno, en el centro de Granada, pero un poquito a las afueras, y tiene una casa con chalet. Y usa el biodigestor como fosa séptica y aparte para cocinar diariamente. Subiendo un poquito de escala, he cogido sobre todo ejemplos de restauración. Estamos trabajando con Solis y Tetra Pak, que están poniendo este tipo de equipos para reducir a cero el desperdicio alimentario que generan en sus restaurantes y en todas las cocinas a las que sirven, y usar el biogás para cocinar, y además están implementando huertos locales en sus propias cocinas, con lo cual pues hemos encajado muy bien en toda la estrategia de sostenibilidad que tienen. Y por último, una escala un poquito más grande, esto es un hospital que tenemos en Madrid que nos llevamos muy bien con Viamed, es una cadena de hospitales y os animamos a venir a verlos si os interesa. Están con todo el residuo orgánico que genera cocina para servir a los pacientes y a la cafetería, están transformándolo en gas para cocinar y fertilizante para las zonas verdes. Poquito más. Cualquier duda, aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Lucía, por tu participación y contarnos sobre esta iniciativa. Enhorabuena por el desarrollo de un negocio en tan poco tiempo. Habéis empezado en 2018 y con todos estos ya habéis cosechado. Nosotros tenemos algunas preguntas en el chat, tanto para ti como para Juan Bonet, por si podéis contestar. Y al final, si hay tiempo, hacemos pública la pregunta a todos para que contestemos. Así que voy a dar paso al siguiente ponente, que vamos justo con el tiempo, y invitamos a Jorge del Préstamo Fernández, es director comercial de 5 Cubiertas Verdes, una pyme que tiene larga trayectoria también y una intensa labor en el diseño de soluciones constructivas de impermeabilización y de cubiertas verdes, y que hoy nos va a contar en concreto sobre los beneficios de las cubiertas solares con ajardinamiento para la mejora de la ubicación, pero también de evitar islas de calor, mejorar la propia funcionalidad de las placas, y que nos cuente un poquito este tándem, qué beneficios nos puede traer. Muchas gracias, Jorge. Adelante. Ya tenemos tu presentación puesta. Sí, hola, pues buenos días a todos y nada, agradecer al CIEC que nos permita compartir esta información, que al final son como píldoras de esperanza, ¿no? Porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo en el que todas las noticias que nos llegan, muy poquitas de ellas son buenas, y la verdad es que en esta hora que llevamos juntos en este foro, pues nos dan unos mensajes de esperanza, con lo cual creo que esto se debería de repetir varias veces al día, ¿no? Tener esta hora de píldoras de esperanza, así que nada, muy ilusionado por lo que he escuchado y nada, agradecer esta oportunidad que nos dais. La presentación tiene que ver por las sinergias entre las cubiertas verdes y la energía solar. Las ciudades, para adaptarse al cambio climático, y no pensando como que este tipo de soluciones frenan el cambio climático, pero sí es una necesidad que nos adaptemos a ello. Digamos, el frenar el cambio climático tiene que tener unas medidas, unas macro medidas, pero sí es verdad que las ciudades y los habitantes que las ocupan necesitamos tener escudos que nos permitan vivir en unas condiciones dignas y además de que sean saludables para todos, ¿no? Y las ciudades fundamentalmente están construidas con edificios, y en los edificios tenemos que sacar espacios para esas adaptaciones. Y los tejados es el gran recurso infrautilizado que tenemos y que nos da una oportunidad, es el lugar donde podemos intervenir para reducir o para sacar distintos beneficios. Por un lado, tenemos que reducir las emisiones de CO2, pero tan importante como reducir las emisiones de CO2, gracias a, por ejemplo, a las energías renovables, tenemos que recuperar el hábitat que hemos
que hemos destrozado, que hemos destruido para levantar un edificio, ¿no? Entonces, ¿qué es más importante? ¿La energía solar o recuperar el medio ambiente o el biohábitat? Y en esa disyuntiva, pues parece ser que tenemos que decidir por una opción y otra. Y lo que quería explicar a todos es que no tenemos por qué decidir entre una y otra, sino que pueden ser perfectamente compatibles. Permitirme un minuto sobre quién es Cinco y quién soy yo. Soy, bueno, Jorge del Préstamo. Llevo ya bastantes años trabajando directamente sobre el espacio de las cubiertas en los edificios, y Cinco es una ingeniería que nace en los años 70 y marca su primer hito en la construcción de una solución constructiva para cubiertas verdes. En esos 50 años, los arquitectos, los ingenieros y los distintos paradigmas urbanísticos han hecho que la técnica tenga que ir evolucionando a digamos, a estas nuevas situaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora pues tenemos por un lado también dos ideas que están contrapuestas o que pueden ser contradictorias. Es la naturalización urbana, y por otro lado, para que haya naturaleza necesitamos agua. Entonces tenemos que desarrollar soluciones constructivas donde el agua sea un recurso que podamos contar con él, porque sin él todo esto pues fracasaría, ¿no? Y por otro lado, la idea teórica de hacer un edificio cuya piel sea una piel natural, sea una piel que la naturaleza esté presente, realmente supone una amenaza, un riesgo para el propio edificio. Así que la técnica de cubiertas verdes no solamente tiene que velar para permitir un desarrollo natural en condiciones, sino que el edificio no tenga patologías. Y Cinco es una ingeniería que lleva esos 50 años trabajando para tener esa solvencia técnica para que los edificios no tengan problemas. El índice de la presentación era una pequeño paseo por cubiertas verdes. Hablaremos sobre qué beneficios tiene cuando unimos las fuerzas de la naturaleza y la energía solar, y algunas configuraciones constructivas para que veamos qué posibilidades tenemos de hacer esas combinaciones. Bueno, pues las cubiertas verdes, creo que todos lo conocemos, es un espacio en el que ajardinamos dentro de la estructura de un edificio, y hay distintas tipologías de cubiertas donde, además, dentro de las ciudades, puesto que son cubiertas que pueden ser visitadas, necesitamos poner un acceso para que también las personas podamos disfrutar de estos nuevos diseños. Pero luego introducimos los paneles solares dentro de este espacio natural y tenemos que decir, la pregunta sería, ¿tiene sentido incorporar paneles solares en un espacio que está naturalizado? Y la respuesta es que sí. Y es que sí, por la siguiente razón, y ahora en estas diapositivas os lo voy a explicar. Al final, hacer una solución constructiva de cubierta verde tiene que ver con la reproducción del terreno natural en un grosor de sistema lo más bajo posible para que el propio edificio no tenga unos excesos de peso. Con lo cual, los sistemas que tienen una capa de impermeabilización tienen que ser protegidas, tienen que tener aire, tienen que tener agua, tienen que tener nutrientes, y todo ello con los mínimos grosores y pesos posibles. Así que la buena técnica de cubiertas verdes es aquella que permite, como os decía, esa seguridad de edificio, y bajo, por ejemplo, en unas condiciones de una tormenta muy fuerte, el sistema constructivo tiene que permitir esa evacuación rápida del agua para que no tengamos unas inundaciones en el propio edificio. Y todo ello es a través de una serie de componentes de geotextiles, de drenajes y de sustratos muy específicos que cumplen esos dos requisitos de seguridad de edificio y que la planta pueda vivir bien. Claro, tenemos una solución constructiva que es húmeda, que tiene agua, que tiene distintas reservas de agua para que la planta pueda sobrevivir bien o estabilizarse bien, pero sin unos grosores de tierra que sean excesivos y que permitan tener que sobrecargar los pesos del edificio. Con lo cual tenemos esa humedad y la pérdida de humedad a través de la evapotranspiración del sistema. Lo que estamos haciendo es que el sistema sude, es decir, tenemos una refrigeración natural debido al efecto de la evapotranspiración. Y refrigerar significa que la temperatura de funcionamiento de los paneles solares está en unas condiciones más frías
que de no tener esa evotranspiración. Concretamente, en términos generales, los módulos fotovoltaicos, el rendimiento tiene una variable que tiene que ver con la temperatura de funcionamiento. Más o menos, la media es que a partir de los 25 grados, por cada grado por encima que sube de esa cota, el rendimiento baja un 0,5%. Así que un contexto óptimo para un panel solar sería un día de mucha radiación, pero que fuera un día frío. Claro, resulta que cuando tenemos más horas de sol, es en verano, el sol está más vertical, pero por otro lado tenemos las temperaturas más altas. Si colocamos una instalación fotovoltaica en una cubierta tradicional donde el acabado pétreo puede absorber esa radiación y la que no refleja la convierte en calor, podemos tener una temperatura ambiente de 30 grados, pero el suelo puede estar a 80. Así que los paneles solares cercanos al suelo estarían trabajando en temperaturas muy por encima de esos 25 grados. Pero por el contrario, si esos paneles solares los rodeamos de vegetación, estaríamos bajando mucho su temperatura de funcionamiento y haríamos que las pérdidas de rendimiento fueran mínimas. Así que la combinación de energía solar y cubiertas verdes tiene sentido en la medida que tenemos un acabado que rodea los paneles solares que tiene una alta evotranspiración. Aquí vemos como, por ejemplo, un árbol o una cubierta verde pueden tener una evotranspiración de entre los 300 y 500 litros a una cubierta de sedum de 20 o 50 litros. Pues bien, si trabajamos con un tipo de plantas que tengan una alta evotranspiración, podríamos tener superficies más refrigeradas y podríamos bajar la temperatura de esos paneles solares en tanto en cuanto cambiemos el tipo de vegetación. Como digo, si utilizamos soluciones constructivas de alta evotranspiración y sistemas que optimicen el consumo de agua, tendremos superficies más refrigeradas y tendríamos dos beneficios. Tendríamos el beneficio para los paneles solares, para la máxima producción fotovoltaica, y a su vez tendremos una superficie más refrigerada que haría que el piso que esté inmediatamente por debajo de ese forjado tendría un excelente aislamiento térmico. De hecho, hay muchos estudios que dicen que el habitáculo que está por debajo de una cubierta verde puede tener a lo largo del año un 30% menos de consumo relacionado con la climatización. Y principalmente lo daría el efecto sombra de la planta y la evaporación que tiene del contenido de humedad que tiene la solución constructiva. Claro, tenemos unas cubiertas verdes que tienen agua y por el otro lado tenemos unos paneles solares que necesitan un lastre para no salir volando, porque de lo contrario tendríamos que utilizar unas fijaciones mecánicas que atraviesen la impermeabilización y serían unas fijaciones que con agua acumulada a su alrededor podrían dar lugar a problemas de entrada de agua a los edificios. Es decir, dejaríamos de tener edificios que fueran seguros. Así que existe una gama de soluciones que se llama SolarBear, con unas bases cuyo peso del sustrato es el que estabiliza los efectos del viento sobre el campo fotovoltaico. En estas imágenes lo vemos muy claramente cómo estas bases, con el peso del sustrato, aquí lo vemos mejor, estas bases reciben en la parte de arriba todo el sustrato y la planta y tenemos un montón de metros cuadrados que con la tierra que tenemos encima serían varias toneladas las que compensarían ese efecto de succión del viento sobre los paneles solares. Podríamos tener distintas configuraciones como por ejemplo se llama en forma de mariposa o a dos aguas, o poner filas de paneles unas entre otras, entre medias tendríamos la vegetación y tendríamos una producción fotovoltaica dentro de un entorno verde con esa recuperación del biohábitat que había hablado al principio. Existen muchos ejemplos, son soluciones muy limpias, muy seguras porque no producen ningún tipo de humedades y donde hay un perfecto equilibrio entre naturaleza y producción de energías renovables. Este ejemplo
pues que son soluciones perfectamente que le dan sentido a esa sinergia en estos dos tipos de soluciones. Si queremos darle más importancia al espacio verde frente al fotovoltaico, porque hay veces que la densidad de paneles solares es muy alta, existe la opción de hacer unos paneles con paneles bifocales, reciben y producen energía solar cuando el sol les llega desde las dos caras del módulo fotovoltaico. A diferencia de los tradicionales, sus horas punta de producción sería a primera hora y a última hora de la tarde, es decir, tendríamos no una campana de Gauss de producción fotovoltaica, sino al revés. Las primeras horas tendríamos una punta de producción, en las horas centrales bajaría un poco y cuando el sol por la tarde empezaría otra vez a estar en el ocaso, volveríamos otra vez a tener ese máximo de producción fotovoltaica. Puesto que los paneles son verticales, tendríamos más un lugar, una superficie mayor de mayor calado vegetal sobre la propia cubierta. Y luego, por último, hay una solución constructiva a través de unos tubos que son, digamos, tendríamos un acabado translúcido y, por ejemplo, podríamos tener una producción de semisombras sobre la propia vegetación, inclusive nos podría dar lugar a hacer algo más de integración arquitectónica para hacer unos toldos o crear unas pérgolas donde en los meses de verano podríamos estar disfrutando de una superficie pues, de disfrute personal con una sombra y donde las plantas recibiendo radiación solar también podrían recibir una sombra pues, para estar también más frescas. Y todos los paneles solares necesitan, o toda instalación fotovoltaica y cubiertas verdes necesitan su mantenimiento, pues bajo ese mismo principio de lastrado podemos incorporar a las bases unos rieles donde el mantenedor puede circular alrededor de la cubierta verde sin tener que, bueno, estando con todas las protecciones individuales y eso. Y el sistema, digamos, que une la cubierta o el sistema de protección a la cubierta, como os digo, es el mismo precio, el mismo peso de la tierra del sustrato de la cubierta vegetal. Así que, como creo que ya nos habíamos consumido bastante, bueno, el tiempo tenía como 10 minutos, pues esta presentación creo que era el contenido que os quería explicar y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Jorge, por participar y traernos todas esas posibilidades de solución bioclimática y las placas biosolares. Agradecer también a todas las personas que nos acompañan por la paciencia que nos hemos extendido en el tiempo. Hay una pregunta que ya no nos alcanzará tiempo de que contestéis todas y todos, pero para todos los ponentes sobre la generación de empleo para personas que estén formando en soluciones basadas en la naturaleza o empleo verde, cuáles son las salidas laborales que puedan tener. Entonces, pediría a los ponentes que nos contestaran a través del chat esta información o escribiéndonos para que pasemos a todas las personas que nos están asistiendo. Mientras ya vamos cerrando este webinar de hoy, queremos agradecer una vez más a Silvia, a Juan, a Lucía y Jorge por haber compartido y que esperamos que esta información sirva para fomentar que esas soluciones puedan ser aplicadas en nuestro entorno urbano, que mejoremos tanto a nivel de mitigación del clima, pero también de generación de empleo y que logramos construir unas ciudades más sostenibles y resilientes. Para terminar, si queréis alguna otra información de todas las actividades que hacemos, podéis escribir a sbninclusivo@siequemadrid.es o escribir y darse de alta a nuestro newsletter en la página del www.siequemadrid.es. Muchas gracias a todas y todos. Os recordamos que está grabado este webinar, podéis verlo o distribuir a las personas que creéis que tengan interés en esta temática. Una buena tarde y nos vemos en la siguiente edición.